¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación gubernamental? De eso nos vamos a ocupar en este encuentro, de la comunicación que se ejerce cuando ya se es gobierno. La comunicación gubernamental va a implicar la comunicación entre el gobierno, los distintos gobiernos, áreas de un gobierno y los ciudadanos o habitantes de un país. Hay distintos recursos técnicos, humanos, estrategias para desarrollar esta comunicación. Muchas tienen que ver con conceptos o ideas generales de la comunicación y otras son específicas o particulares. Recordemos que por ley en la mayoría de los países democráticos occidentales es obligatorio para los gobiernos, para los estados, comunicar y explicarle al ciudadano qué es lo que ocurre. Las decisiones de gobierno que se toman deben ser públicas. Hay distintas formas muy técnicas como los boletines oficiales o los lugares, los espacios para dar a conocer reglamentaciones, normas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, es obligatorio en los sistemas democráticos que el Estado comunique, que el gobierno comunique. Hay varias formas, algunas son institucionales, lo que desde el periodismo solemos llamar como fuentes oficiales, otras no, fuentes extraoficiales. Lo mismo que ocurre en una organización, en una empresa, en cualquier institución, nos vamos a encontrar con canales oficiales o institucionales y otros que no lo son. ¿Cuáles serían esas estrategias de comunicación institucionalizadas? Por supuesto, las conferencias de prensa, las informaciones que presentan los voceros oficiales o autoridades, por ejemplo, que se comunican en actos públicos, las entrevistas que los funcionarios de un gobierno brindan a los medios de comunicación, las declaraciones oficiales que se dan en redes sociales y las reuniones que los funcionarios de gobierno mantienen con empresas o particulares y que se difunden, por supuesto. En la Argentina sabemos que no tenemos una legislación concreta que organice, marque pautas para las acciones de lobby y esto explica que en muchas oportunidades haya reuniones por fuera de el espacio público. Si las reuniones entre cámaras empresariales o sectores o incluso líderes empresariales y el gobierno son públicas, se difundirán, el público podrá saber qué es lo que ha ocurrido, opinar sobre lo que las autoridades y también el sector privado han expresado a la prensa sobre ese encuentro. Pero mucho de esto se da en el plano de la comunicación no institucional, eventos, reuniones de tono privado, que pueden ocurrir muchas veces en espacios públicos o espacios oficiales como las casas de gobierno, ministerios, pero este tipo de eventos muchas veces no se dan a conocer o directamente se ocultan. Empresarios reunidos con funcionarios o cámaras reunidas con gente de los gobiernos y esto no trasciende a la luz pública y en estos casos si es información que no se plantea de manera abierta, ya sea con periodistas, empresas o con otros sectores de poder, son encuentros o comunicaciones o mails o mensajería, estaremos hablando de una comunicación no institucional por fuera, una información paralela, por supuesto esto ocurre y acá se discutirá qué pasa cuando una parte de la comunicación gubernamental ocurre de cara a la sociedad y cuando hay comunicación que no, y esto de qué manera puede afectar también a un gobierno cuando un periodista o alguno de los involucrados cuenta que ha habido un hecho comunicativo que no se hizo a la luz de la comunidad y de la sociedad. Esto a veces puede impactar o no. Los gobiernos comunican distintos hechos
que resultan de interés. Muchas veces información inmediata, pero también o información relacionada con temas de gestión, pero muchas veces los gobiernos opinan o analizan la coyuntura como lo podrían hacer los periodistas. Nos encontramos con funcionarios de gobierno, desde el presidente, una autoridad de primer nivel, a otras autoridades, analizando u opinando sobre temas cotidianos, con algo así como construyendo opinión desde temas de todos los días. Vamos a ordenar algunas ideas centrales. Hay un nivel de la información que los gobiernos comunican que tiene que ver con datos que le permiten a los ciudadanos vincularse justamente con el gobierno y con los estados. Por ejemplo, de qué manera un ciudadano puede hacer trámites, moverse dentro del país, viajar al exterior, solicitar una documentación, hacer un cambio de domicilio, vacunarse. Este tipo de comunicación es gubernamental. La comunicación puede venir de gobiernos nacionales, municipales, provinciales, también del, recordemos, poder legislativo, poder judicial, que forman parte del Estado y también del gobierno, son órganos de la gestión del Estado. Muchas veces la gente asocia la idea de gobierno al poder ejecutivo, pero el poder legislativo y el poder judicial también tienen que ver con la administración del Estado. Así que los ciudadanos necesitan información que podrá venir a partir de redes sociales, de entrevistas con periodistas, los medios tradicionales de comunicación e incluso estrategias publicitarias que le permiten a los gobiernos comunicar en vía pública o en radio, redes, medios tradicionales. También los eventos son una alternativa válida para que los gobiernos comuniquen. Hay lo mismo que ocurre con empresas o corporaciones, también ocurre con los gobiernos que pueden realizar encuentros, eventos masivos, incluso eventos artísticos, discursos de todo tipo. También acá discutiremos con qué intención, pero por lo pronto es una alternativa más comunicar a través de eventos. Entonces, evidentemente un nivel de la comunicación gubernamental tiene que ver con darle al ciudadano información que le permita ir en su día a día en la relación que tiene que tener el ciudadano con el Estado. Pero hay otro objetivo menos pragmático, que es el de generar consenso, generar acuerdo con la sociedad. Estamos en uno de los niveles o uno de los objetivos de la comunicación gubernamental más importantes. Varios autores en comunicación política lo trabajan. Por ejemplo, Mario Riorda, que es un referente. Para él, la construcción de lazos de confianza entre el gobierno y los ciudadanos es el objetivo central. La gestión política de la cosa pública, la gestión de todos los días, las decisiones del gobierno, deberían tener consenso y aceptación por parte de la población. Al menos los gobiernos van a trabajar buscando ese mayor consenso, esa mayor aceptación posible, y esta idea de buscar el apoyo, el acuerdo o la coincidencia es lo que facilitará que el gobierno pueda tomar esas decisiones. La pregunta es, bueno, ¿cómo irá logrando ese consenso y también cómo logrará que se mantenga o crezca a lo largo del tiempo de la gestión? ¿Qué estrategias podrá generar para que esa búsqueda permanente se logre? Y también reconocer que desde la gestión pública, desde la gestión del gobierno, eso no siempre se logrará o por momentos se puede perder y recuperar. Por supuesto que la sociedad le dé apoyo al gobierno no va a tener exclusivamente que ver con las estrategias de comunicación que se lleven adelante, porque nunca es la única variable.
la primera variable es siempre cuáles serán las políticas que lleve adelante el gobierno y de qué manera el público las interpretará. Probablemente la comunicación, como con cualquier organización, podrá colaborar con esto, pero no es lo único. Y por otra parte habrá otros actores que también van a incidir en la manera en que la sociedad percibe la gestión pública, lo que hace el gobierno. Esos sectores serán la oposición política, los medios de comunicación, otros sectores que tienen representación pública, desde sectores económicos, religiosos, organizaciones no gubernamentales. Todos estos sectores estarán disputando el espacio público y a partir de acá la opinión de los ciudadanos o la perspectiva que los ciudadanos o los votantes tendrán y que explicará por qué adhieren o no a un gobierno o por qué se vinculan de una manera positiva, por qué aceptan o coinciden con ese gobierno y esas decisiones. De alguna manera la comunicación gubernamental tiene competidores discursivos, todos estos otros sectores que plantean disidencias, diferencias y que por supuesto van a buscar que los ciudadanos coincidan con ellos. Todo esto se acerca al concepto de agenda setting. Hay una discusión, un debate por el control o el dominio de la agenda pública entre los gobiernos y otros sectores involucrados en la vida social. Y habrá múltiples posibilidades y recursos y estrategias para que esto ocurra. Los organismos públicos, el Estado, los gobiernos y los otros sectores podrán, a partir de encuestas, mediciones, investigación cuantitativa y cualitativa, conocer los puntos de vista de la opinión pública y a partir de acá trazar o pensar estrategias que busquen esta cercanía, proximidad y confianza. Insistimos con esto, aplica a los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, y las estrategias también serán diferentes porque los públicos son distintos, porque las sociedades son distintas, con culturas distintas. Dentro de una misma sociedad hay niveles socioeconómicos diferentes, ideologías, edades, expectativas. El gobierno nacional busca llegar a los habitantes de todo el país, es un público muy heterogéneo, es un desafío enorme comunicarse para estos públicos con intereses y necesidades y valores distintos, y ocurrirá algo muy diferente con el jefe de gobierno o intendente de un pueblo pequeño o de una ciudad urbana, compleja, con millones de personas, con múltiples diferencias. En algunas sociedades, en algunos países, hay identidades culturales, idiomas diferentes, religiones diferentes que conviven. Todo esto explicará o nos enfrenta al desafío de pensar lo complejo, los múltiples targets y pensar a quién se le está hablando. Uno de los riesgos que tienen los gobiernos en la comunicación pública es comunicarse con sus votantes naturales, lo que solemos llamar su núcleo duro, y no con todos los ciudadanos. Este es uno de los grandes desafíos. La comunicación del gobierno. El gobierno, ¿a quién le habla? ¿A quienes lo votaron y le permitieron llegar al poder o a quienes no lo votaron tan bien? Es uno de los grandes desafíos en estrategia de comunicación gubernamental y es una de las zonas que muchas veces complica esta gestión. Se suele decir que a veces hay gobiernos que comunican como si estuvieran en campaña política. La comunicación entonces es hacia quienes ya coinciden, hacia quienes ya simpatizan, pero ¿cómo se comunica con el gobierno, con quienes no tienen afinidad, con quienes no coinciden, tienen diferencias o disidencias? Los gobiernos tienen que construir una narrativa y presentarle a la sociedad objetivos, valores, concepciones de lo correcto y de lo incorrecto y sobre cómo
ven que se debe avanzar en la gestión pública, que hay que hacer y que hay que evitar. Por supuesto, buscando esta coincidencia. Y también será central pensar cómo los gobiernos separan o presentan a los otros en esta comunicación. Los otros, esos otros sectores, oposición, los ciudadanos que no coinciden con el gobierno, sectores religiosos, industriales, empresariales. En tiempos de discursos de odio esto es especialmente relevante. La pregunta es si los gobiernos construyen a la oposición, al que piensa distinto, como un adversario o como un enemigo, como alguien que es respetado o alguien cuya opinión no sirve para nada y debe ser descalificada. La opinión, y en muchos casos también el adversario, un enemigo a ser eliminado. Otra idea central en la comunicación política tiene que ver con la construcción de mensajes universales, claros, simples, memorables, que reflejen la visión del gobierno. A veces un lema, un eslogan, resume el espíritu de la comunicación, de la gestión pública, y se impregna o se desparrama sobre diferentes áreas del gobierno. Construir mensajes claros, fáciles de comprender, en general en comunicación, es importante y suele dar legitimidad. Un gobierno se sostiene a partir de esta idea de legitimidad porque fue votado, pero también porque esa idea de legitimidad se sostiene, esa percepción se sostiene a lo largo del tiempo. Lograr esa sensación de legitimidad es compleja, evidentemente, porque ocurren desgastes por la gestión, problemas que no tienen que ver con lo maravilloso que se presentaba antes de llegar al poder, ¿no? Ya luego, en la realidad, todo esto, como siempre, es mucho más complejo. Y hay una erosión natural de la imagen pública y, de alguna manera, una comunicación efectiva podrá suavizar algunos de estos problemas para evitar que la sociedad pierda esa confianza. Hay que explicar en muchas oportunidades por qué algunas decisiones tomadas son realmente las mejores, o al menos el gobierno las considera mejores, y hay que explicarle a la sociedad y convencerla de que esa decisión es la mejor para el bien común y para la comunidad. Con palabras, con mensajes escritos, con imágenes, símbolos, colores, logotipos, dibujos, mitos, narrativas, historias, videos. ¿Cómo se construye al líder, al presidente, al jefe de gobierno, al intendente? Como el vecino común, como el salvador, como el pacificador, como el aguerrido, el que hace los cambios, el que mantiene el status quo, el amigo de todos. Hay mitos, símbolos que probablemente cambien con el tiempo a medida que también se construyen distintas facetas del mismo político, que en algún momento puede ser el que pelea o el que concilia. La narrativa de la figura pública, ya sea un candidato o un funcionario, son centrales y hay miles de recursos, desde la retórica visual, aspectos de diseño y comunicación en general, storytelling. La comunicación gubernamental tiene varios niveles, varios objetivos diferentes, como venimos planteando. Algunos evidentemente son de tono más administrativo, tienen que ver con explicarle a la sociedad cómo cumplir normas, procedimientos, qué se espera de él, qué debería hacer o dejar de hacer, cómo se comporta un buen ciudadano, cómo reaccionar frente a una desgracia, cómo pagar un impuesto, cómo operar en el día a día, cómo cumplir con legislaciones o normas que son nuevas. Este es un primer nivel técnico operativo, pero también hay un nivel, el nivel de la aceptación, del acuerdo. La idea que prima acá es que la gente, el ciudadano, entienda el propósito de las decisiones del gobierno y le dé al gobierno su apoyo. Este es el objetivo final prácticamente de toda esta comunicación, que el ciudadano coincida con los motivos por los que se toman decisiones.
El gobierno va también a intentar, en muchos casos, que el ciudadano se sienta parte de la gestión, se sienta un protagonista o un participante secundario de alguna manera. Hay que siempre tener en cuenta que, por ejemplo, en las monarquías hay un rey, en las repúblicas el presidente. No es solamente pensar en la gestión o en el gobierno, hay que también pensar cómo el gobierno y quienes gobiernan tienen o construyen esta idea de que representan a la nación, representan al país y representan al Estado. Esta sensación de quienes están en el gobierno tienen la autoridad suficiente para representar al país. A mí como ciudadano me representa fulano y fulano representa al país en actos internacionales, está a la altura del cargo y de esta representación, comunican en nombre de la nación. Por supuesto, la idea del futuro y de la esperanza, la idea de la sensación de futuro asociada al gobierno, que el ciudadano crea que o perciba o tenga la sensación de que este gobierno representa algo mejor a futuro, es central, porque si esta sensación de que el gobierno o el funcionario ya no representa una idea de un futuro mejor, de que puede algo mejorar, esta narrativa se pierde, entramos en una zona problemática porque esta sensación de confianza se desgasta. Con todo lo que venimos trabajando, imágenes, marca, estrategias, relatos coordinados, mensajes claros. Si la comunicación falla, resulta confusa, contradictoria, si el ciudadano no entiende procedimientos, no sabe qué es lo que hay que hacer, si los mensajes son contradictorios entre distintas áreas del gobierno o funcionarios o distintos organismos, tendremos problemas. Hay que pensar de qué manera puede haber una estrategia unificada de comunicación, pero a la vez estrategias particulares, específicas, según organismos, ministerios, secretarías, áreas específicas que necesitan tener cierta libertad para poder comunicar en función de sus públicos y sus estrategias. Esta dualidad es un problema y una tensión en la comunicación gubernamental porque en muchos casos no se logra un equilibrio entre ambas estrategias. En el año 2009 Barack Obama habló de 3 principios básicos para la comunicación gubernamental en el siglo XXI. Rendir cuentas a los ciudadanos para facilitar el control de la gestión gubernamental es uno de los temas de la actualidad. Poder contarle a la gente qué es lo que está ocurriendo en estas democracias, que el ciudadano tenga acceso a la información de la gestión pública. Favorecer el vínculo, la colaboración del ciudadano, que el ciudadano pueda participar de una manera activa en la formación de políticas públicas a través de nuevas tecnologías, redes sociales, de asambleas, encuentros. Facilitar formas de participación. De esta manera se busca promover transparencia, participación ciudadana en el siglo XXI, en los sistemas que se vuelven más democráticos. En los sistemas que se vuelven menos democráticos, evidentemente nos encontraremos con todo lo contrario, con ciudadanos que no pueden opinar demasiado o no tienen espacios para participar y tendencias a limitar el acceso a la información pública para que el ciudadano no pueda saber realmente qué pasa. Ambas realidades pueden percibirse en distintos grados, en distintos momentos, en este ya primer cuarto del siglo XX en distintos países, aún los que se llaman democráticos.